Análisis horizontal. Bueno, el análisis horizontal es un estudio comparativo de los estados financieros a lo largo del tiempo y evalúa el comportamiento y la tendencia de las partidas contables en 2 o más periodos consecutivos. Por lo general se hace pues en 2 años, así como se presentan los estados financieros. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula es la variación porcentual, la vamos a calcular el año actual menos el año base dividido entre el año base por 100, pero primero sacamos la diferencia mensual. Este es un ejemplo del análisis vertical. Calculamos la diferencia de un año con otro y al año le calculamos el porcentaje. Entonces, este va a ser un cambio porcentual. Aquí lo que me va a decir es cuánto porcentualmente han cambiado un año a otro cada partida de las cuentas, tanto del balance de situación como del estado de pérdidas y ganancias. A veces el porcentaje puede ser muy alto, pero si lo analizamos de forma absoluta, no representa tanta variación. Entonces vamos a hacer otro ejemplo y luego vamos a ver el análisis vertical. Ok, nos vamos a ir al Excel. Y en el Excel tenemos acá la empresa XYZ S.A. tiene el siguiente balance de situación para el año 2022 y 2023. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la diferencia en valor absoluto. Entonces, vamos a restar al año más reciente, al último año, le vamos a restar el año anterior. Por lo general, el último año o el año más viejo es el año base. Pero si no me dicen, el ejercicio me tiene que decir cuál será el año base. Por lo general es el año más antiguo. Entonces aquí tenemos la diferencia. Podemos ponerla mejor en valor absoluto, pero podemos dejarlo así para que se vea qué fue la disminución. Entonces vamos a copiar la fórmula en todas estas. Ok, vamos a ver la variación, tanto los totales. Vamos a revisar esto también. Ok, entonces ahí vemos que esa fue la diferencia. Entonces vamos a dividir la diferencia entre el año base, aplicando la fórmula. El año base en este caso no dice nada, pero es el 2022. Entonces podemos ver ahí que en el 2022 la diferencia absoluta en cuanto a la cuenta de caja es de 2.000 colones o $2.000, dependiendo de la moneda que se esté usando. Eso representa un 0,6% del con respecto al año base. Y así sucesivamente con los demás. Ok, no sé. Con los que están en cero, pues no se puede hacer la división, pero los colocamos en términos porcentuales. Entonces aquí lo podemos ver. El que más representación tiene dentro de los activos corrientes es tanto el inventario como las cuentas por cobrar. Su variación fue de un 8%. En la parte de pasivos vemos que la mayor parte la lleva las cuentas por pagar, que aumentaron un 26%. Y en el caso de la utilidad neta, pues la utilidad neta con respecto al año anterior creció en un 104%, y eso lo vemos en términos numéricos. Y ese sería entonces el análisis horizontal. Entonces calculamos la diferencia y el porcentaje con respecto al año base. Ahora bien, en el estado de pérdidas y ganancias hacemos lo mismo. Calculamos la variación absoluta y luego los porcentajes. Lo hacemos de forma horizontal, por eso se llama el análisis horizontal. Entonces la diferencia la vamos a dividir entre el año base o entre el último año.
Y en este caso, pues aquí tenemos una variación constante de un 13% en en todos los rubros, tanto de ingreso por ventas como de costos y demás. Vamos a ver. Sí, está correcto. Y en el caso del impuesto, pues ahí vemos que el impuesto disminuyó en un 30%, básicamente. Por lo que representa que hubo un aumento en las utilidades netas de un 41%. Entonces, esto es lo que me dice el análisis horizontal. Entonces, calculamos la diferencia de un año con otro y para calcular el porcentaje, cuál es la variación porcentual, dividimos la diferencia entre el año base. ¿Okay? Este sería el análisis horizontal. Entonces, vamos a copiar la fórmula por acá para que nos quede aquí y recordar la fórmula. Entonces, que es la variación el año actual menos el año base dividido entre el año base y lo multiplicamos por 100. Ahora vamos a analizar el análisis vertical. Vamos primero a la presentación y después venimos con el ejercicio. Ok. El análisis vertical. Entonces, este análisis consiste en expresar cada partida del estado financiero como un porcentaje del total del mismo estado. En el caso del balance de situación, un porcentaje del total sería dependiendo de la cuenta que estemos llevando, porque el balance de situación tiene dos totales. En el caso del estado de balance de situación, tiene el total de activos y el total de pasivo y patrimonio. Entonces, si estoy con cuentas de activo, mi total va a ser el total de activos. Si estoy con el total de pasivos o de patrimonio, mi total va a ser el total de pasivo más patrimonio, que va a ser igual al total de activos al final. Y el porcentaje se hace con años separados, ¿verdad? Cada año es diferente. Entonces sería el valor de cada uno entre el total y ese lo voy a multiplicar por 100 para que me dé el valor porcentual. Y al final puedo comparar los porcentajes. Este sería un ejemplo. Entonces tenemos el efectivo dividido entre el total. Eso da un 20%. La suma de cada rubro me tiene que dar el 100%, que sería el total de activos. En el caso del pasivo y el patrimonio, cada cuenta dividido entre total de pasivo y patrimonio, y eso me tiene que dar, la suma de los porcentajes tiene que dar 100%, porque es la composición con respecto al total. Y aquí podemos analizar la variación de un año con otro. Entonces, en este caso podemos comparar 2009 con 2010. Entonces, podemos revisar que el efectivo en el 2009 representaba un 20% del total de activos y en el 2010 representa un 17,5% y así sucesivamente. Ahora vamos a calcularlo con nuestro ejemplo. Muy bien. Tenemos acá igual el balance de la compañía XYZ, pero ahora vamos a calcular no análisis horizontal, sino el análisis vertical. Entonces, vamos a proceder a dividir cada cuenta entre el total. En este caso estamos en las cuentas de activos, entonces vamos a empezar con el total de activos. Voy a fijar la celda para que no me la cambie y aplicar la fórmula. Y multiplicamos por 100. En este caso, yo como estoy en Excel puedo aplicar porcentajes y es lo mismo. Por lo general trabajamos con dos decimales. Y copiamos la fórmula. Y si lo sumamos, nos vamos a dar cuenta de que es el 100%. No vamos a sumar los totales porque solamente es las cuentas. Ok, vamos a ver, más los activos fijos. Aquí no los puedo sumar porque estaría duplicando las cuentas. Entonces vamos a aplicarlo de los pasivos ahora. Dividimos cada cuenta entre el total de pasivo y patrimonio y las colocamos en términos porcentuales. Ok. Para tener el valor podemos dejar los totales con porcentajes, sin embargo no los podemos sumar
porque para sumarlo solamente podemos considerar las cuentas, no los totales. Ok. Listo. Este era. Este primero no hay. Ok, entonces ahí ya tenemos el 100%. Eso sería el porcentaje del 2022. Ahora hacemos lo mismo con el 2023. Dividimos cada cuenta entre el total y ya aplicamos porcentaje. Dos decimales y copiamos la formulita. Me está sumando el 100% y aquí hacemos exactamente lo mismo. Cada cuenta entre el total, aplicamos porcentaje y copiamos la fórmula. Okay. La suma de esto corresponde al 100%. Ok. Entonces aquí yo puedo ver la diferencia de un año con otro. Lo puedo evaluar de forma individual y lo puedo evaluar calculando las diferencias de porcentaje. Igual el año final, el resto al año final, el resto el inicial, y entonces ahí veo que hay una disminución, hay un aumento, etc. Ok, sin formatos. Vamos a copiar estas. Listo. Entonces aquí ya vemos que la variación no fue tan grande, más que todo está en la utilidad neta, como lo habíamos visto en el análisis horizontal. Y con respecto al total, en el total de activos, pues la variación no fue tan significativa. La mayor parte la tuvieron los activos fijos. Y bien, ahora vamos con el estado de pérdidas y ganancias, y aquí sí va a cambiar un poco. Entonces, habíamos visto que en el balance de situación los totales, o sea, los 100%, iban a ser el total de activos y el total de pasivos y capital. En el estado de pérdidas y ganancias, los totales van a ser el total de ventas. Entonces, en este caso, cada uno, el ventas va a ser el 100%, y cada uno lo vamos a dividir entre el total para saber cuánto porcentaje representa el total. Ok, igual en términos porcentuales. Y vemos que el costo de ventas es un 75%, por lo tanto la utilidad bruta es un 25%, los gastos operativos es un 12,5%, el gasto por interés es un 2,5%, el impuesto es un 4%. Entonces, ¿cómo compruebo yo el 100%? Bueno, tendría que sumar el costo de ventas más los gastos operativos más los gastos por intereses más los impuestos y la utilidad neta. Ahí compruebo el 100%. ¿Por qué no considero las otras utilidades? Porque estaría duplicando y al final solamente puedo considerar la utilidad neta, que es la última que se generó, o sea, la que quedó. Entonces esa es la que cuenta. Entonces por eso consideramos solamente la utilidad neta y no consideramos las otras utilidades para sumarla del total, porque sí es importante considerar cuánto representa cada una del total, pero no me cuentan en el 100%. Ok, vemos las diferencias. Aquí las variaciones son de un 1,5%, básicamente en el impuesto, porque lo demás no tuvo variación, siempre representan el mismo porcentaje. Ok, entonces en este caso podemos valorar que
La utilidad bruta es un 25%, pero cuando ya analizamos la utilidad operativa, por ejemplo, es un 12,50. Si analizamos la utilidad antes de impuestos, termina siendo el 10. Al restar los impuestos, entonces nos queda al final una utilidad de un 7,5%. Y el año anterior representaba un 6%. Entonces, en cuanto a utilidad, está aumentando. Y este sería el análisis vertical y horizontal. Luego recibimos la clase de flujo de efectivo.